¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, soy Juliana Papi. Oxenford y esto es Arde Troya. Hoy vamos a hablar de las últimas encuestas de Ipsos, de Datum, que es en realidad una manera de medir la temperatura cuando todavía falta para las elecciones del 2026 y entendiendo, por supuesto, que el panorama puede cambiar de una manera así radical, porque históricamente el Perú siempre se ha caracterizado por no ser muy coherente cuando participa en un sondeo, en una investigación de mercado, entre lo que dice cuando recién se están calentando motores y al final lo que tiene que ver con la decisión de un voto. Cosa que no está mala, porque en realidad sabemos que hay muchísimos partidos políticos inscritos con las alianzas y todo, quedan 37, 39, van a haber un montón de candidatos, postulantes también al Senado, al Congreso de la República, y claro, hay quienes dicen, a mí este partido me gusta, voy a ver qué me ofrece, pero en el camino, si el candidato, la candidata, no realmente alcanza tus expectativas, puede suceder que te vayas a un grupo, a un partido en el que ni siquiera pensaste votar en algún momento, pero cuya persona que pretende ocupar un cargo público, sí, te genera confianza, te gusta, le crees. Vamos a ver qué sucede. Eso está recién empezando. Lo que sí arrancó hace rato y realmente nos tiene, creo yo, inmersos en una situación delicada, grave, peligrosa. Y ya siendo una vergüenza a nivel regional, el Perú tiene 20 desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que ha sucedido, sí, la semana pasada con Dina Boluarte, que decidió en una ceremonia donde, imagínense ustedes, había hasta un ex integrante del grupo paramilitar clandestino, Colina. Esta banda de delincuentes, porque lo fueron, que Montesinos y Fujimori crearon para asesinar de manera extrajudicial y desaparecer y violar, por supuesto, a cualquiera que diera la impresión de que de pronto estaba vinculado a Sendero Luminoso. Y a esos los premian en Palacio de Gobierno y son esos los primeros que van a enviar su solicitud al Poder Judicial para poder recibir, ¿no?, la gran noticia de que fueron amnistiados. Ya esto ahorita mismo, como están las cosas, siendo una ley, una norma obligada y sacramentada, promulgada en el Diario Oficial del Peruano con la rúbrica de Dina Boluarte, lo que pase a partir de ahora depende básicamente de los magistrados, de los jueces, que deberían, creo yo, darle importancia, darle peso al convenio que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está por encima de esta norma inconstitucional y salvaje. De hecho, la Corte se pronunció al respecto. Una contestación contundente, dura, pero real. Están beneficiando a torturadores, violadores y asesinos. Y sí, efectivamente, a los que están presos los pretenden liberar y a los que están todavía en proceso de investigación, olvídense, les van a borrar todos los antecedentes, el juicio se detiene, no pasó nada, esa gente jamás va a pagar por las campesinas a las que violaron, los niños a los que secuestraron y desaparecieron, a la gente inocente a la que asesinaron y a todos aquellos que fueron también secuestrados. ¿Se imaginan ustedes? Qué precedente y qué doble moral. Porque de la boca para afuera, claro, el gobierno dice, lo último que queremos es caer en una dictadura, porque este es un gobierno de derecha radical, y es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nicaragua? ¿Venezuela? ¿Cuba? Sin embargo, Dina Boluarte nos ha llevado a ese nivel de países que han marcado distancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no les conviene. Y a Dina Boluarte le aterra, a pesar de que no tiene uno, sino varios expedientes abiertos en el Ministerio Público, el que más miedo le genera es aquel que tiene que ver con los 50 muertos durante las protestas de los primeros meses de su gestión. Ella sabe que, por esa razón, ya sea responsabilidad política, administrativa, autora mediata, lo que fuere, se determinará más adelante en un juicio. Ahora la señora goza de impunidad. Por eso se puede ir presa 25 o 30 años. No hay nada que más le convenga a la señora presidenta ahora mismo que tener esta ley a su favor. Yo espero que el próximo Congreso de la República, que el próximo gobierno realmente reculen y se traigan abajo esta barbaridad. Un país, además, con una historia de terror. Un país cuyos varios capítulos fueron escritos con pluma de sangre. Nos vamos a dar el lujo de desconectar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La pregunta que algunos se hacen es, a ver, ¿estamos fuera de la Corte o seguimos todavía formando parte de la Corte? Para ello, nosotros hemos invitado a Yulisa Mantilla. Ella es abogado y expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien además ha manifestado su absoluta preocupación e indignación por esto que ha hecho el Congreso y el Ejecutivo. Le voy a pedir a la doctora Mantilla que se acerque a los estudios para saludarla y para hablar de lo que puede pasar a partir de ahora, porque la Corte en realidad lo que hace es defender ciudadanos. Dicho esto, más allá de que el Estado representado por el gobierno de turno tome una decisión tan inhumana como esta, los ciudadanos tenemos derechos que van por encima de las pataletas de Dina Boluarte, del poco entendimiento en el Congreso de la República con respecto a lucha para defender los derechos humanos y a todo aquello que la clase política esté preparando para salvarse más adelante de la cárcel. Doctora Mantilla, gracias por venir. Gracias a ti, Juliana, por la invitación. A ver, esta promulgación ya es una realidad. Lo que entiendo que todavía no es un hecho es la salida oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque para eso se tiene que llevar a cabo un proceso penal. Te explico un poco A ver, sí. cómo va el proceso. Mira, el sistema interamericano está constituido por la Comisión y la Corte. Yo fui presidenta de la Comisión. Pero hay algo que hay que distinguir. La Comisión Interamericana fue creada cuando se funda la OEA. El artículo 106 de la Carta de la OEA dice que la Comisión va a ser un órgano principal. Después, en 1969, con la Convención Americana, el Pacto de San José, se crea la Corte. Y ahí se establece este sistema, Claro. Comisión y Corte. Entonces, ¿qué sucede? Si eventualmente un Estado desea salir del sistema, el procedimiento está en el artículo 78 de la Convención. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Que el Estado, en este caso pongamos el Perú, envíe una carta al secretario general de la OEA diciendo: a partir de este momento quiero salir del sistema. A partir de esa carta tiene que pasar un año para que se haga efectiva. Entonces vamos a imaginar que se presenta hoy y se espera el año. Todo lo que pasó, las masacres del 22-23, están cubiertas todavía dentro de la competencia de la Comisión y de la Corte. Porque oficialmente seguimos formando parte de... Exacto, porque hay un año Claro. todavía. Otra cosa importante, en el gobierno de Fujimori, cuando estaban los casos Baruch Sitcher, cuando estaban los casos Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, cuando la Corte le empieza a notificar al gobierno que tenía que ir a las audiencias, ¿qué hizo el embajador peruano en Costa Rica? Fue y devolvió la notificación a la Corte y le dijo: ¿saben qué? No, porque el Congreso acaba de aprobar una resolución por la cual nos salimos inmediatamente. Y el Perú dejó de responder. ¿Cuál era el argumento en ese momento? Que como el Perú unilateralmente había aceptado la jurisdicción, unilateralmente se podía ir. Pero ¿qué dijo la Corte en la sentencia Tribunal Constitucional? Varias cosas. Lo primero, que solo la Corte define su competencia. Es decir, que no puede venir ningún Estado a decirle: bueno, yo me voy ahorita y tú ya no tienes competencia. Y número dos, recordó el principio de buena fe o pacta sunt servanda, que cuando un Estado firma un tratado es para cumplirlo, no para ver cómo se libra. Y que si se tiene que ir del tratado, tiene que seguir el procedimiento que es de este año. Por eso es que en ese momento, con todos estos casos, la Corte siguió con las audiencias y hubo sentencias, ¿no? Como ha pasado en Venezuela, que marcan distancia de la Corte, pero que sin embargo la Corte ha seguido fiscalizando, observando casos vinculados a delitos de lesa humanidad. Pero precisamente, ¿por qué, Juliana? Porque como la comisión no depende de la convención, sino que fue creada desde antes, sigue teniendo competencia. De acuerdo. Pero aquí, en realidad, lo que asusta y preocupa es cómo este discurso cala en un grupo importantísimo de la población que realmente piensa la Corte Interamericana es aquella que defiende a terroristas, a comunistas, a todos aquellos de izquierda, ¿no? Que lo que han hecho es matar inocentes. Porque esto ha sido alimentado por varios gobiernos. En el caso de Dina Boluarte ahora, ella le suma a este mensaje un plus, un bonus track, que es: nadie va a arremeter contra nuestra soberanía. Nosotros somos un país independiente. Y la gente dice: sí, pues ¿por qué la Corte tiene que decidir por nosotros? No se trata de decidir, tienes un contrato y el contrato lo cumples. Hay varias cosas ahí, mira. Y yo, bueno, tú que eres periodista, y yo como abogada, profesora de derechos, yo respeto mucho el derecho a la información, pero también el deber de la población de informarse. Entonces, porque solamente si te informas te das cuenta que esos discursos son falsos. Número uno, ese tema de la soberanía absoluta es una doctrina abandonada hace muchísimo tiempo.
Acuérdate en la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el sistema de derechos humanos en general, Naciones Unidas y luego la OEA, ¿por qué surge? ¿Por qué se crea la ONU? Porque los estados, el estado nazi, que era totalmente absoluto, había empezado a exterminar pobladores. Entonces, desde el momento que tú firmas un tratado, tú estás cediendo parte de tu soberanía, número 1. Número 2, esto es en general con todos los tratados. Libre comercio. Tratado de fronteras. Los estados no ceden, no negocian, no ponen aranceles. Es una transacción en realidad y es una conciliación donde las partes se ponen de acuerdo. O sea, claro, que algo vas a perder, pero... ¿Por qué ahí no se cuestiona el tema de la soberanía? Y no solo eso, Yulisa, estamos hablando de una presidenta que hasta hace 3 años decía que ella iba a tocar la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sabía que el Congreso de la República se la tenía jurada y la quería vacar. Y protestó cuando el indulto de Fujimori se dio también. De acuerdo. Entonces, por eso digo el tema de la información. Pero algo más que te quería decir. Si esto es en general con todos los tratados como frontera libre comercio, para los tratados de derechos humanos hay una característica particular, porque los tratados de libre comercio buscan beneficios entre estados. Los tratados de derechos humanos buscan proteger a las personas. Número 1. Número 2, y por eso hablo del deber de informarse. Y lo voy a decir acá porque toda la vida lo sigo escuchando, que la Corte Interamericana, en el caso Chavín de Huántar, que es Cruz Sánchez, condenó a los comandos Chavín de Huántar y le pagó reparaciones económicas a los emergentistas. Eso es falso. Es mentira. Porque en la propia sentencia la Corte dice, no somos un tribunal penal, así que no juzgamos a nadie penalmente. Y la primera parte de la reparación, la Corte que dice, la sentencia en sí es suficiente reparación y no vamos a dar compensación económica. Pero cuando tú mientes y repites una mentira... Siempre queda algo. Exacto. Miente que algo queda, ¿no? Pero el asunto es que no solamente hay gente que prefiere quedarse con esa información, con ese discurso, con ese mensaje, que en realidad es absolutamente apócrifo, no es real, para no investigar, para no darte cuenta de que tienes una historia, de que realmente tienes que hacer memoria para darte cuenta de que hay cosas además, que no puedes repetir. Pero además, y vamos a decirlo con mucha franqueza y mucha dureza, hay muertos y muertos, ¿no? Sí. O sea, la gente que ha muerto, la gente que murió, que está en las fosas, en Ayacucho, en La Hollada, no es la misma gente que podemos ver pues acá en Lima, en Miraflores, en otros lados. O sea, hay muertos y muertos. Y fíjate que es interesante, cuando la Comisión Interamericana viene acá al Perú y va a investigar el tema de las masacres, su informe concluye que hay un cruce entre el origen y la etnia y la situación de las mismas víctimas del conflicto con las víctimas de las masacres. Y yo, dentro del trabajo que he tenido, que he trabajado también el tema de las esterilizaciones forzadas y he trabajado con víctimas de violencia sexual, yo he encontrado víctimas que fueron violadas en la época del conflicto y luego esterilizadas durante el gobierno de Fujimori. O sea, hay un patrón de víctima. Entonces, si yo empiezo a repetir, deshumanizo al otro. Rocío Silva Santisteban tiene este libro donde la basurización del otro. ¿Y qué fue lo que permitió la Segunda Guerra Mundial y tratar de exterminar a la comunidad judía? No fue de la noche a la mañana, fue cuando lo empiezan a deshumanizar. Cuando tú tomas esa distancia y dices, ellos no son, no me importa lo que les pase. Claro, es lo que pasa en realidad con la violencia contra la mujer. Si no le das un valor a una mujer porque consideras que es una ciudadana de 10ª categoría, que no tiene derecho a vivir, y si lo está haciendo, si respira, es porque es una afortunada, te vas a sentir con la absoluta libertad y derecho de matarla, desaparecerla, porque no vale nada. O violarla, porque incluso si te acusan de violación, puedes llegar a ser funcionario y presidente del Congreso, cuando eres acusado de violación. O puedes violentar a tu mujer con cartas notariales y ser presidente de la Junta Nacional de Justicia. O la violación puede darse adentro del Congreso. Como pasó, sí, y no pasa nada. No pasa nada porque no valemos lo suficiente. Exactamente. No somos vistas como seres humanos que tenemos los mismos derechos y que tenemos que ser también resguardadas por un Estado que nos garantice por lo menos un cuidado en cuanto a eventuales delitos de derechos humanos. Y no se entiende que no es un problema solo de las mujeres. O sea, no tenemos que ser siempre las mujeres las que salimos. ¿Dónde están los aliados del Ni Una Menos? Donde todos eran Ni Una Menos, yo también soy feminista, soy uno. ¿Dónde están ahora? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Bueno, hay miedo, ¿no? La gente ya no quiere salir a marchar, la gente ya no quiere enfrentar nada, está como que estamos todos en piloto automático esperando a que esto termine. Pero a raíz casualmente de lo que me hablabas del proceso para realmente desvincularnos oficialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dura 365 días, una vez que mandas el comunicado diciendo ya no quiero, secretaria general, efectivamente, formar parte de este tratado, ¿ya? Eso va a coincidir con la salida de Dina Boluarte, ¿no? Porque ella deja Palacio de Gobierno en julio. Sí. Ya, ¿qué podría pasar a partir de ese entonces, julio 2026, cuando ella, obviamente, no tenga esta varita mágica llamada inmunidad y pueda o tenga
que responder por los muertos durante su gestión. Ahora bien, mira, para llegar al sistema interamericano, el primer requisito es agotar recursos internos. Entonces, primero tiene que iniciarse la investigación a nivel nacional. Si esta investigación demora excesivamente o se inventan recursos, ¿no?, que puedes establecer un procedimiento adicional, y se presenta una denuncia al sistema interamericano, la comisión va a verificar los requisitos y si decide admitirla, se inicia un proceso de solución amistosa. Si ese proceso fracasa, la comisión puede decidir llevar el caso ante la Corte. Usted ha dicho en una entrevista, Boluarte llevó al Perú a la carencia moral y ética. ¿Lo suscribe? Totalmente. Totalmente. Siendo la primera presidenta mujer del país. Lo cual demuestra que una mujer también puede gobernar tan mal como un hombre, Sí, con de lo acuerdo. cual debemos tener igual acceso a gobernar. Exacto, exacto. La Sí. Corte ha exhortado también a los jueces a que se abstengan de dar amnistía. Pero porque en fíjate realidad, que eso, perdóname sí, que interrumpa, eso es bien importante, ¿ah? La Corte ha establecido la doctrina del control de convencionalidad. Es decir, que para jueces y no solo jueces, o sea, todo funcionario público, juez, fiscal o cualquier funcionario público tiene que verificar que las normas vayan de acuerdo con la Convención Americana. Por eso es que en esta ley que ponía prescripción para los crímenes de lesa humanidad, los jueces la han inaplicado. Claro, pero y lo mismo podrían hacer ahora con esta ley. Podrían y deberían. Es que deberían, pero ya es un tema que pasa por el criterio de cada magistrado. No necesariamente, porque la responsabilidad del Estado, por eso a mí me llama la atención que sea un poder del Estado el Congreso que se enfrenta al judicial culpando al judicial cuando en realidad es una unidad del Estado. Pero fuera de eso hay una doctrina y los jueces, y por eso fue tan importante la declaración de la presidenta Janet Tello, del presidente del Poder Judicial, cuando dijo esto no es injerencia. La doctrina del control de convencionalidad no es algo que se inventó la Corte y que está también en el Tribunal, en las sentencias del Tribunal Constitucional. En el gobierno de Alan García se quiso hacer lo mismo con el tema de la imprescriptibilidad, que los crímenes prescribían, y hay una sentencia del 2010 del Tribunal peruano donde establece el tema del jus cogens, el tema de la prescriptibilidad, cita a Barrios Altos, cita al Monacid Claro. y consagra la control de convencionalidad. Lo terrible de esto es que hay gente que todavía no puede terminar de cerrar capítulos en su vida, ¿no? Exacto. Ese duelo que dure, evidentemente, y que de pronto se convierte en una herida, en una cicatriz que te vas a ver para siempre, de todas maneras es más llevadero cuando alcanzas justicia. ¿Cuánta gente todavía está buscando a su muerto y con esta ley tienen obviamente temor, que es absolutamente comprensible, de que nunca más nadie se va a preocupar por dar con el paradero de esa persona? Y regresamos aquí al criterio de los jueces. Pero por eso también te digo una cosa, en el tema de la desaparición forzada, la doctrina de derechos humanos ya consagra como víctimas no solo al desaparecido, sino a la familia. A la familia, a los deudos. Y sobre todo Sí. porque el proyecto de vida cambia totalmente. Y fíjate, yo estoy trabajando además un tema de investigación académica sobre el tema de las mujeres buscadoras. Son las mujeres, como los hombres desaparecen, son las mujeres las que salen a buscar. Las que ya no pueden ni estudiar, se dedican a buscar. Gisela Truncan su Ortiz, vida para buscar, Charmely ¿no? Bustillos, Raida Kondo, pero Sí. también en México, también en Colombia, también en Argentina. En Argentina, En ¿no? Argentina. Las madres de Son Mayo. las abuelas y las madres. Sí, sí. es las madres y las abuelas de Mayo. Sí, acá en realidad hay un tema que yo digo, sí, efectivamente hay que tener fe, hay que confiar en que los jueces van a tener suficiente criterio como para decir, yo no voy a aplicar esta ley, porque esta ley es inconstitucional. Lo están Además, demostrando, ¿ah? vamos a ver cuántas solicitudes se presentan en los próximos Sí, días, tal porque cual. ahora va a venir la ráfaga de documentación ingresando a mesa de partes del Poder Judicial. Pero creo que de todas maneras es una buena señal, por lo menos, el hecho de que la doctora Tello haya manifestado una postura, que es la presidenta del Poder Judicial, con respecto a este tema, y que Delia Espinosa también haya sido sumamente clara en una entrevista Sí. pública en uno de los medios más grandes del mundo, que es CNN. Exacto. Y fíjate también que en el momento de las leyes de amnistía fujimorista fue la fiscal Magallanes y la jueza Sakikuray quienes realmente se pararon a decir no se aplica y no se aplica. Mujeres Entonces, también. mujeres. Nuevamente hay, mujeres. Hay precedentes ya sobre eso. El 21 de agosto va a haber esta audiencia donde el Estado peruano dice que por falta de recursos no va a viajar, va a existir virtualmente. Ah, ahí donde, sí no hay plata claro, para viajar. donde se va a analizar el tema de las medidas provisionales, que ya se habían otorgado para la ley esta contra los crímenes de lesa humanidad, y las víctimas han pedido la ampliación para esta ley de amnistía. Entonces, el 21 de agosto se discute eso. ¿Existe la posibilidad, Yulisa, de que, ok, iniciamos el proceso burocrático para Ujú. salirnos de la corte, Sí. ok? Y efectivamente logramos desvincularnos. Sí. Ya, pero que de todas maneras, como la norma sigue siendo aplicable, Sí. los jueces, por más Sí. de que ya no estemos Sí. relacionados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digan, no, ya ahora sí o sí tengo que aplicar la norma porque ya no tenemos esta relación que antes sí existía con la Corte, ¿o no? Porque ahí viene el tema de la doctrina. Ok. Ok, la doctrina en derechos humanos ya ha establecido esto. El control de convencionalidad es una doctrina ya. Y hay una cosa interesante, ¿ah?
si nos vamos a pensar que efectivamente nos salimos del sistema, la comisión sigue teniendo competencia. Es más, la comisión sigue llevando casos, informes sobre Nicaragua, Venezuela, Cuba. Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención Americana, y audiencias de Estados Unidos. Y lo siguiente, que también hay que saber, la Corte, además de dar sentencias, da opiniones consultivas, y dio la opinión consultiva 26, donde establece cuáles son las obligaciones del Estado que se va del sistema. Continúa la obligación de reparar. Los casos que están abiertos continúan. Las normas de jus cogens, de prohibición de desaparición, etcétera, todo continúa. Es decir, y hay una obligación de reparación que en doctrina se considera un derecho autónomo. No termina porque estamos o no estamos, porque el derecho a la reparación de la víctima se genera apenas se produce la violación de derechos humanos. De acuerdo. Y lo decíamos al inicio del programa, ¿no? Acá no se trata de un ataque a las medidas abusivas, obviamente, e inhumanas tomadas por el Congreso de la República y por la Presidenta de la Nación. Aquí estamos hablando de una situación que atenta directamente contra la ciudadanía. Y nosotros estamos por encima de cualquier funcionario de turno. Pensemos en el caso Manta. El caso de las violaciones sexuales. Y yo te cuento, el caso Manta pasó en 1984. ¿Cómo se llega a conocer? Porque la Comisión de la Verdad lo identifica y forma el expediente y lo envía al Ministerio Público. Si tú lees, si la gente el que nos está viendo lee el informe de la Comisión de la Verdad, lo que fue ese patrón de violencia por todos los actores, Fuerzas Armadas, policiales, Sendero y el MRTA. De ahí es que las ONGs empiezan a trabajar con las víctimas, y fíjate que a mí me interesa mucho el trabajo tanto de IDL como de Demos, porque Demos es una aproximación psicojurídica, porque muchas de las víctimas de Manta, ¿por qué no denunciaban? Por miedo a la comunidad y porque los esposos no querían que nadie supiera. Cuando finalmente se llega al proceso, y estamos hablando de mujeres que eran adolescentes, ¿no? Cuando pasó, y que tienen embarazos, y está este documental, esta película Mujer de Soldado, de Patricia Bisset, donde se ve el registro en Huancavelica de los niños nacidos producto de la violación. Cuando finalmente, con mucha lucha, se llega a la sentencia el año pasado, que ahora los violadores van a salir por esta ley de amnistía. Así es. Criterio de los jueces nuevamente. Totalmente, ¿no? Y los jueces tienen que darle... Seguir doctrina. O sea, los jueces tienen prioridad a la doctrina. Pues. Exacto, y a la Constitución. Sí. Porque esta ley va contra la Constitución, y Juliana, no nos olvidemos que esta ley va de la mano con la ley APSI. Entonces, las ONGs ya no pueden litigar porque las sancionan. Entonces, ¿quién va a representar a las víctimas interna o internacionalmente? Claro, hablamos de todos estos temas y uno dice, ¿de verdad en Perú vivimos en democracia? ¿Todavía hay un Estado de Derecho? Frágil, ¿no? Cada vez más frágil. Por eso yo te decía, vamos en ese camino. Pero, por eso hablo, no solamente el tema de respetemos el derecho a la información, también asumamos el deber de informarnos, todas las personas. Porque, bueno, en este caso no es, pero en otras entrevistas donde yo he visto que viene algún jurista pues con renombre y dice, no, la Corte no sirve para nada, y el periodista no es capaz de repreguntar. De acuerdo. Entonces también va por ahí el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Sí, pero ahí también hay un tema de presiones, ¿no? Empresariales. Totalmente. De, oye, manejémonos con un discurso Totalmente. bien anti-ONG, bien Corte Interamericana, anti-Corte Interamericana, porque además las ONGs entiendo que ayudan al periodismo independiente también. Pero que además, ha sido fíjate vulnerado que por este gobierno. Y por eso te hablo también, yo lo decía siempre, ¿quién dirige la política exterior en derechos humanos? El 22 de mayo se dio la audiencia del caso Celia Ramos ante la Corte, que es una mujer que sufrió esterilización. En ese caso, en esa audiencia, las ONGs denuncian la ley APSI diciendo que ya no van a poder defenderlas, claro, porque los van a sancionar. ¿Qué dijo el procurador del Estado? ¿Qué dijo el Estado? Primero, que esa ley todavía no tenía reglamento, la APSI, y en todo caso, los jueces tenían el control de convencionalidad. Entonces, ¿cómo un Estado puede ir a decir, oye, hemos dado una ley tan mala que los jueces la pueden inaplicar? ¿Y cómo ahora, si estás diciendo como Estado que reconoces el control de convencionalidad, ahora en la ley de amnistía no lo apliques? Sí, claro. No tiene sentido. Es una serie de contradicciones. Jurídicamente es burdo también. Es burdo jurídicamente, es un insulto, ¿no? Es una y un ofensa. atropello, una ofensa a los deudos de las víctimas. Y al país, ¿no? Porque ¿qué país somos? Y el Estado, porque el Estado está por encima de los gobiernos o de los congresos de turno. Exacto. Y un Estado que no respeta a sus muertos, ¿cómo va a cuidar también de sus vivos? O sea, no, si no los cuidan. Acá para está nada. viendo el titular de la República ahora. Sí. Casualmente, ayer, 8 asesinatos más. Y son 6 el día que mejor nos va, 12 de vez en cuando, 14. Entonces, ese tema de sitio Acuña, ese tema del retiro es también un bluff en muchos sentidos. Sí, ¿no? seguro, seguro. Pero bueno, a estar informados, evidentemente, y a defender causas justas. Porque no se trata de que el hijo del muerto, el esposo de... ¿no? haya, no sé, sido torturado,
asesinado y luego desaparecido en Huancavelica, en Ayacucho, en Puno, en Cusco. Se trata de ser también, creo yo, una sociedad más empática. Pero además, fíjate, que la gente conoce, pero no lo repite, y a mí sí me parece importante. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que hace surgir todo este sistema, dice, todos nacemos justos, o sea, no, todos somos iguales en dignidad y derechos. Entonces, más allá de los derechos que tú reconozcas, está el tema de la dignidad. Si tú no le reconoces la misma dignidad a la otra persona, estamos así. Yo he visto de cerca, Julián, el caso de Manta. He visto a esas mujeres. He visto, y una de ellas ha muerto. Y he ido como perita experta al proceso. Entonces, a mí y a todas las personas que hemos trabajado no nos van a decir que la guerra contra el terrorismo justificaba violar a estas adolescentes. Claro. Y esto es lo que se está avalando con esa ley. Ahí la respuesta que te daría cualquier periodista poco informado o cualquier jurista que trate de defender lo indefendible es, pero aquellos que piden aborto, ¿no?, para las niñas embarazadas, le están quitando la dignidad que se tiene de que está el feto en el vientre de su madre. Claro, pero ahí viene el tema que la maternidad es una elección. No estás, pero fíjate además la contradicción, porque los mismos que no quieren ver este tema de la interrupción del embarazo, y entonces son los mismos que están de acuerdo con la esterilización forzada cuando eres una mujer campesina y ya tienes muchos hijos. Claro, sí pueden decidir sobre tu maternidad cuando les conviene. Cuando eres pobre y tienes muchos hijos, claro. Y cuando no, no tienes que... Entonces son contradicciones y yo creo que la contradicción se acaba con el conocimiento y la claridad, ¿no? A leer más y sobre todo en realidad a buscar, que no es difícil, todas las contradicciones de los que ahora defienden ciertas causas que antes condenaban. Y el mejor ejemplo es Dina Boluarte, Fernando Rospigliosi. Lo de Fernando Rospigliosi, yo ayer hablaba en la sentencia, y lo digo también para que todo el mundo lea, en la sentencia del caso Badu Sipcher, página 26, Fernando Rospigliosi era testigo de la Comisión Interamericana y en la página 26 pueden leer todo lo que dijo en ese momento. Entonces, la memoria, así como hay un derecho, hay un deber de memoria. Y Julián, otra cosa, yo soy docente de la universidad, dicto derechos humanos, pero yo creo que no solamente para los abogados, es para todo el mundo. Sí, todo de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yulisa, muchísimas gracias por haber venido. En realidad es importante tocar estos temas, es importante explicar a la gente cómo es que realmente funciona, no necesariamente porque acá queramos hacer apología a algo o sobre alguien, sino porque en realidad la verdad es una. Teorías, hipótesis pueden haber un montón y todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a sacar sus propias conclusiones y tener su propia postura con respecto a cualquier tema, pero con elementos reales, no con inventos. Es mucho más fácil, ¿no?, creerte el discurso de alguien que sabes que es una mentirosa o un mentiroso para quedarte en tu zona de confort y no investigar y no averiguar y no revisar. Pero fíjate, cuando hablas del derecho, hay un derecho a la verdad, un derecho a la justicia, un derecho a la reparación, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional peruano, para que no sea solamente internacionalmente, que es la sentencia Villegas-Namuche, donde el propio Tribunal Constitucional habla del derecho a la verdad, y el derecho a las víctimas. Y el derecho a la verdad es individual y es colectivo. De acuerdo. Yulisa, muchísimas gracias. Yulisa Mantilla con nosotros aquí en el programa. Y la gente no es tonta, la gente no es tonta. Cuando hablamos de encuestas, por ejemplo, que se llevan a cabo a nivel nacional, podemos darnos cuenta fácilmente cómo es que hay una idea clara de lo que se viene. La gente sabe en quiénes no confiar. Eso no nos garantiza absolutamente nada bueno para el proceso electoral de 2026. Pero creo yo que de todas maneras es un buen indicador de que hay partidos, hay personajes a los que muchos no les darían una nueva oportunidad porque se sabe que cuando han estado en el poder no han hecho lo que han prometido, no han cumplido con lo que habían puesto sobre la mesa. Hay una encuesta de Ipsos que es interesante porque lo que hace es consultarle a la gente sobre personajes de diferentes partidos políticos tradicionales, ¿ok? Básicamente. Por ejemplo, Acción Popular, con todos los problemas que ha tenido Acción Popular, que es un partido además resquebrajado, dividido, con un grupo de centro-izquierda, que tiene que ver, en todo caso, están en una línea mucho más acorde a lo que tiene que ver con el ideario, con la manera como se pensó y se organizó este partido Acción Popular, y luego los que ahora toman la batuta de Acción Popular, los otros se fueron, Johnny Lescano, Mesías y demás, son los que quieren llegar al poder, ¿no? De repente consiguen algunos escaños en el Congreso, diputados, senadores, pero se le pregunta a la gente con tarjeta, ¿por quién votaría si pudiese escoger a un candidato presidencial de Acción Popular? El 34% dice, bueno, prefiero a alguien bien conocido, a una persona
a la que no decodifico del todo. Y ahí están los resultados. 74% lo haría por Víctor Andrés García Belaúnde, que ha sido congresista un montón de tiempo y es conocido también como Vitocho. Sí, Alfredo Barnechea, 15%. Le falta chicharrón. Y Julio Chávez, 4%. Otro líder, 5%. Ninguno, 35%. Hay más que no votarían por ninguna de esas alternativas que los que sí le darían el voto a Vitocho. Y no precisa 7%. Cuando hablamos del Partido Aprista Peruano, hoy una lágrima. Sí, una agrupación en reconstrucción, dicen, pero el APRA sin Alan dejó de ser el APRA. ¿Por quién votaría usted? Jorge del Castillo y Carla García, la hija del expresidente, están en un empate con 17%. Jorge del Castillo además ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido parlamentario un montón de años y Carla García, nada, es la hija de Alan, ¿no? Hernán Garrido Leca fue ministro de Vivienda también en el gobierno de Alan, 15%, otro líder 7%, ninguno, 40%. Imagínense ustedes, uno de los partidos más sólidos de nuestro país. Esto explica por qué tanto éxito, ¿no?, en los movimientos regionales, porque son alternativas diferentes. La gente siente que de una u otra manera son opciones que se alejan de la política tradicional que tanto daño le ha hecho al Perú y que han hecho estos políticos tradicionales a través de sus tiendas durante todo este tiempo para reivindicarse, para demostrar que tienen la capacidad de cambiar de piel, de actualizarse, de poner nuevas caras, nuevos rostros visibles. Nada, siguen los mismos de siempre, los dinosaurios de siempre. Acá se le pregunta a la gente por quién votaría si pudiera escoger a él o la candidata presidencial por la Alianza de Izquierda Venceremos. Verónica Mendoza, 34%, a pesar de que ella ha dicho que no va a postular, 34%. Guillermo Bermejo, hoy parlamentario, con unas ideas de izquierda, efectivamente, pero bastante radicales, 9%. Y Vicenta Lanoca, 6%. Otro líder, 9%. Ninguno, 39%. No precisa, 3%. Interesante, ¿no?, desmembrar esta encuesta, repito, de Ipsos, para tener las ideas alguito más claras. Por ejemplo, acá tengo la encuesta de Datum. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Dina Boluarte como presidenta de la República? Desaprueba, 96%. Aprueba, 3%. 3%, según Datum, que nunca le pusieron 2, no es que haya aumentado un 1%. Datum le daba en marzo y abril 4%, junio 3% y 2 meses después que hace este nuevo sondeo, 3% en agosto. Y claro, y el margen de error, como siempre les explico, es de 2.5%. O sea, bien podría tener 0.5% en el mejor de los casos. Qué vergüenza, pues, ¿no? Póngame 0-0 y nos vamos a penales. Siempre tan graciosa, ¿no?, la señora presidenta. Que va a seguir viajando. Ya viene el Dina Tour Shakira 2025-2026. Y escuchaba ahora a Rosa María Palacios en la mañana, viniendo a trabajar, y decía, sí, pues, cuánta razón tiene, ¿no?, Rosa María, porque todos sus viajes son inconstitucionales, porque ella no tiene vicepresidentes, ella no debería de viajar. Cuando le tocó la operación, cuando se quiso hacer este retoque estético, lo que debió es comunicar al Congreso de la República para que sea el presidente de la mesa directiva, en ese entonces Eduardo Salguana, quien asumiera las funciones, porque ella iba a estar dormida, sedada, incapacitada para poder ejercer una labor, un trabajo que es 24/7, ¿no?, jefa de Estado. No lo hizo. ¿Y cómo vas a viajar si en la Constitución dice que un presidente puede ausentarse del país encargando el despacho presidencial a los vicepresidentes? Ella no tiene vicepresidentes, pues. Sagasti tampoco los tenía. Por eso no viajó. Pero ella hace lo que le da la gana, porque el Congreso de la República le permite hacer lo que le provoca. Y el Tribunal Constitucional generalmente le dice chicheño a todo lo que la clase política que nos gobierna y domina pide, exige. Acá tengo más de la encuesta donde le dan 3% de aprobación a Dina Boluarte. En el caso de las mujeres, miren, la desaprobación es más fuerte que en el caso de los hombres. Yo creo que porque, claro, al ser mujer una se siente todavía más ofendida, más molesta. Caramba, encima que es la primera mujer que llega a Palacio de Gobierno por casualidad, por lo que fuere, pero llegó y no hace nada y encima es una mentirosa y es una frívola, 97%. Masculino, 94%. Cuando hablamos de nivel socioeconómico, en el A-B tiene mayor desaprobación, 97%. En el sector C, 95%. En el D y en el E, que son los de menores ingresos, recursos, capacidad
adquisitiva 96%. Y si hablamos de edad, interesante, entre 35 y 44 años está el porcentaje de gente que más repudia la gestión de Dina Boluarte, 97%. Quienes, digamos, no es que la quieran, pero tiene un 94%, parece que no están muy enterados y le dan, por lo tanto, un poquito más de, no sé, de posibilidad de más adelante creerle, son aquellos que están en el rango de los 18 a 24 años y de los 45 a los 54. 96%, 25-34, 55-70. Y cuando hablamos de regiones, importante esta lectura también. En Lima y Callao, 95% de desaprobación. En el norte, igual, 95%. En el centro, atención, 98% más que en el sur. Estamos hablando de Huancayo, Huancavelica, Cerro de Pasco, más que Hilo, Moquegua, Tacna, que generalmente siempre esta región o esta zona de nuestro país se ha caracterizado por tener una postura bastante más pechadora con respecto a los políticos que no cumplen con lo que hacen, ¿no? O que se portan mal. Y en el oriente esto también es digno de resaltar, porque la selva peruana siempre se ha caracterizado por ser muy tradicional a la hora de votar, ¿no? Le dan el voto al fujimorismo, al APRA, ¿no? Y ahora el descontento ha ido en aumento, 95%, exactamente igual que en Lima, Callao y en el norte de nuestro país. ¿Qué me dicen al respecto, señores? ¿Qué me pueden decir al respecto? A esperar, ¿no? Las próximas elecciones, a votar bien. Pero ¿hasta qué punto nos podemos organizar, digo yo, y lo hablaba el fin de semana con unos amigos, cuando realmente hay tan poca información? Y no es que estemos tan lejos de las elecciones, son en abril y estamos ya casi terminando agosto. O sea, la inscripción de las alianzas, el periodo de tiempo venció el 2 de agosto, ¿ya? Si ya no las hacías hasta ese momento, perdiste tu oportunidad. No quiere decir que tú vas, te inscribas y ya, ok, tu grupo, tu trinchera está lista para postular. No, de ahí vienen las tachas, la investigación que hace el Jurado Nacional de Elecciones para determinar si efectivamente toda la documentación que has presentado tú como partido, al igual que los partidos con los que te has asociado para ir en conjunto, en grupo, al próximo proceso electoral, han cumplido con todo aquello que está establecido en la norma electoral. Y acá hay un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional. Nos dirigimos a nuestra militancia y bases, así como el pueblo peruano, para informar que durante los últimos meses el CEN trabajó con dedicación para explorar alianzas electorales con diversos partidos democráticos que fortalezcan el camino hacia la gran meta que nos une: construir la nación peruana con un gobierno limpio, justo y al servicio del pueblo. Finalmente se pudo inscribir un acuerdo de alianza electoral con el partido Salvemos al Perú, iniciando el respectivo trámite de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para consolidar dicho acuerdo ante el Jurado Nacional. Sin embargo, existen diversos actos del partido Salvemos al Perú que aún están pendientes de ser inscritos por el Jurado Nacional de Elecciones. Por tal motivo, hemos decidido no continuar con el procedimiento de inscripción de alianza. No renunciamos a la unidad, la asumimos de otra manera en alianza con el pueblo peruano. Agradecemos sinceramente al partido Salvemos Perú por su disposición a sumar esfuerzos por el bien del Perú. O sea, López Chau va solo, ¿no? En un momento, acá lo dijo Marisol Pérez Tello, ¿hace cuánto? 15 días, ¿no, Janet? A ver si... Así es. Ya, ¿qué dijo? Que ella, que es de Primero la Gente, decidía, siendo precandidata, dar un paso al costado para sumarse y apoyar la candidatura de Alfonso López Chau, el ex rector de la UNI. Ya se iban en alianza. ¿Qué pasó en el interín? Nadie sabe, porque esa alianza nunca se dio. Entonces, el partido de López Chau se junta al partido de Mariano González, que también estaba como precandidato, y Mariano González, acá también en el programa, que pasen todos acá, dice: no, yo ya no voy. He estado pensando, he analizado, he hecho un acto de contrición, he sido muy, pero muy objetivo a la hora de ver qué es lo que realmente le conviene más al país que a mí, y he determinado que lo justo es yo también apoyar a Alfonso López Chau. Entonces, supuestamente estos partidos iban juntos, pero ya no van juntos. Y Mariano González hoy temprano decía en una radio que no es un tema que pase por algún tipo de ilegalidad, algún problema o error cometido por los partidos para conformar esta alianza.
que parece que es un asunto de plazos, de lectura del Jurado Nacional de Elecciones a la hora de revisar la documentación que se presenta, que no está del todo claro, y bueno, López Chau se va solo. La alianza continúa y Mariano González, me imagino que desde su lugar, ¿no? Y lo mismo Marisol Perestello, con Primero la Gente, van a sumar esfuerzos para decirle al ciudadano, al elector, oigan, voten por Alfonso López Chau, porque esa era la idea, por eso es que estaban buscando hacer una alianza. Entonces esa alianza ya no va. ¿Qué alianzas quedan? No sabemos, porque ahorita están, repito, revisando tachas, viendo que todo esté en orden para decir, ok, ya, tu deseo de generar una alianza con 2, 3, 4 partidos, va. Esto de acá no lo rechazamos porque es un desorden, esto de aquí está mal hecho. Por lo tanto, hoy, 18 de agosto es, ¿no? Sí, 18 de agosto no podemos decir cuántos partidos políticos realmente van a postular de manera directa en los próximos comicios. No lo sabemos, porque ya primero la gente no va, por ejemplo. Y el otro, el de Mariano González, pues tampoco va. No participarán con candidatos a la presidencia. Entiendo que sí lo pueden hacer poniendo o tratando de llevar diputados y senadores al próximo Congreso. Así están las cosas, pues, señores. Todo es un menjunje. Y yo entiendo a la gente que dice, no entiendo nada. Yo tampoco, le juro. Hay cosas que no entiendo. Y estoy 2 horas, 3 horas tratando de decodificar, ¿no? ¿Cómo es que hemos vuelto, no sé, tan orgánica, ¿no? Esta sensación, ¿no? Esto de simplemente naturalizar las cosas que están mal. Como que ya nada nos sorprende. Hoy día, por ejemplo, estaba leyendo el periódico, la portada, el titular, 8 asesinados más. Ya, ok, bacán. Y es como que ya no nos sorprende. Ya no nos sorprende porque nos hemos acostumbrado a eso. Pero qué poca dignidad, ¿no? Y qué poca capacidad de respuesta con relación a aquellos que tienen la obligación de cuidarnos, de protegernos, de realmente darnos algún tipo de garantía, por lo menos en materia de seguridad, siendo ahora el principal problema que tenemos como país. Pero no, nada, a la gente no le interesa. Y cuando te enteras que te están robando o que una municipalidad o con que una entidad XY está gastando un chupo de plata, que es tu billete, que es tu dinero, que es producto de los impuestos que tienes que desembolsar para que la SUNAT no te devore, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Estamos en Perú. Voy a aprovechar porque acá me está diciendo la producción que pongan like a este video. Somos un montón en vivo, pero tenemos pocos likes. Y la idea del like, lo bueno del like es que permite que los videos se viralicen. ¿Y qué más? Que se suscriban. Ya, con la campanita. Ahí está. ¿Lo dije bien? Me van a poner prompter, dicen acá. ¿Es verdad, Janet, eso, que me van a poner un prompter? Para las menciones, sí. Ya, pero no sé leer prompter. Me van a tener que hacer una clase. Esos besitos que me mandan están buenos. A ver, ayer Diario El Comercio sacó un informe muy bien elaborado, hay que decirlo. ¿Ya? Es alucinante. Miren, CISOL, que es el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, que administra los policlínicos en Lima y desde el año 2024 también los de Miraflores, alquila un edificio en Paseo de la República, en pleno corazón de Miraflores, por 3 años. Mensualmente tenían que pagar por el edificio 70.000 soles a la dueña. La dueña del edificio es la hermana de Rubén Cano, alcalde de La Victoria y militante de Renovación Popular. Ya. ¿Qué? Sí. Resulta que CISOL pagó adelantado, y acá está la documentación, 90.000 soles, según El Comercio, a través de un informe de Contraloría que adjuntan en esta investigación. Y la respuesta por la cual este edificio, a pesar de que ya ha sido alquilado, que a la dueña se le adelantó 490.000 soles, sigue siendo un elefante blanco. No lo acondicionan. Entonces, ¿para qué pagas si todavía el edificio no cumple con los requisitos para ser funcional? Dicen que era un problema de zonificación, ¿ya? Que había que cambiar zona residencial por zona de salud. Y que el proceso, miren pues, el proceso para cambiar la zonificación arranca después de la firma del contrato. Si tú sabes que estás en una zonificación residencial y necesitas para brindar atención de salud un edificio alquilado, primero te encargas de que la zonificación esté lista,
el cambio para desembolsar este chupo de plata. Estamos hablando casi de $500,000. No, se mandaron con todo. Ya, después se ve. Después se ve. Está tapado con mallas el edificio de Paseo de la República. No funciona. Y la plata ya se dio. El presidente de Sisol se hizo el loco, ¿ya? Con el periodista del Comercio, como que no quería responder, y al final contestó. Y en realidad, sus respuestas, sus argumentos eran generalidades. Defendió al alcalde de La Victoria, dijo que él no tenía nada que ver con el hecho de que la hermana sea la dueña del edificio, que además tampoco tenía vínculos con Sisol, y que aquí no hay ninguna irregularidad. Lo cierto es que no funciona. No funciona. Demuéstrenlo, pues. Lo demuestro, no funciona. Y aquí está el documento de Contraloría. Y de hecho, yo estoy haciendo réplica de un informe de diario El Comercio. Miren ustedes toda la plata que se ha gastado, ¿ah? Por el servicio de arrendamiento del inmueble, 70.000 soles. Por el servicio de arrendamiento de inmueble, 70.000. Por el servicio de... ¿Ven? Esta es toda la plata que dieron de adelantado. Fíjense, en enero y febrero del año 2025. O sea, pagan por un edificio que no es funcional, que todavía el ascensor no está listo para poder subir y bajar gente, que de pronto las escaleras de emergencia o las salidas de emergencia no cumplen con lo que manda la norma, que no tiene aire acondicionado que se necesita, que las cocheras no funcionan. No sabemos exactamente cuáles son los problemas. Lo que sabemos es que se ha desembolsado, repito, se ha entregado ya un montón de dinero y que esto simplemente no funciona. No funciona. Pero claro, cuando no es tu plata, ¿qué te preocupas? No es mi plata. Yo no me meto. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya que gasten nomás, que nos roben, igual ya todo esto se acaba. No va a ser tan fácil librarnos, señores, de esta gentuza. Muchos ya están en campaña para repetir el plato. De los congresistas que tenemos, que son 130, por lo menos, se los digo, 50 van a postular a la Cámara de Senadores. Claro, ellos pueden querer lo que les provoque. Yo también quiero 4 helicópteros si no los tengo. Pero ya tenemos que asumir esto con responsabilidad, en serio. O sea, después no estemos llorando sobre la leche derramada, porque es la típica. Equivocarse no es tan mal. Votar, confiar en alguien y después darte cuenta que no era lo que esperabas, finalmente parte de algo que decidiste creyendo en un proyecto, creyendo en una persona. Bueno, no funcionó, pero al menos lo hiciste de corazón. Lo hiciste creyendo, confiando, pero ya no creemos ni confiamos. Pero tampoco investigamos, que era lo que hablaba hace un rato con la doctora Yulisa Mantilla. Nos quedamos con esa información superficial que simplemente toca la dermis y no vamos más allá, no vamos más lejos para determinar efectivamente qué es lo que se está buscando y cuáles son las razones por las cuales un político, un partido, una alianza, un movimiento regional se comporta de tal o cual manera. No nos importa. Martín Vizcarra, por ejemplo, sigue dando que hablar, porque Martín Vizcarra está preso. Lo han mandado a prisión preventiva 5 meses. ¿Qué tal? Según el juez que ve su caso, en 4 ya va a haber sentencia. Ojo, hagamos memoria. El juicio oral que se le sigue por haber recibido presuntamente coimas en la época que era gobernador regional de Moquegua, continúa. La prisión preventiva no es un adelanto de sentencia, es una medida que debería de ser excepcional. En el Perú, desgraciadamente, no lo es, para evitar que una persona se fugue, para evitar peligro procesal, que se caiga el caso, ¿no? Y veníamos escuchando a Alejandro Salas, que estuvo con nosotros la semana pasada aquí, ¿no? Que es una persona muy cercana a Martín Vizcarra, al abogado, hablando en defensa de Vizcarra, diciendo que él es una persona inocente, que lo que se está buscando es sacarlo de carrera porque es un peligro para aquellos políticos que saben que él, sí, pues nos gusta o no, tiene arrastre en cierto grupo poblacional, pero a que no escuchábamos nunca y ahora ya se está volviendo caserito de algunos medios de comunicación, es a Mario Vizcarra, el hermano. Ahora es el principal vocero. Mario Vizcarra ha aparecido en diferentes medios de comunicación, ahí lo están viendo ustedes. Yo creo que él va a postular, si acaso es sentenciado Martín Vizcarra, o no es condenado, pero continúa inhabilitado para ejercer algún cargo público, porque eso es lo que él está esperando ahora, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise la medida cautelar que presentó para que le levante este castigo, sin imaginar que se iba a ir 5 meses a la cárcel, que además lo beneficia,
De todas maneras lo beneficia, porque ya sea Alejandro Salas, el abogado, o este señor que es su hermano, además la campaña podría ser estratégicamente manejada de una manera muy, a ver, muy sensacionalista, muy romántica de novela turca, ¿no? MB, uno está en la cárcel, pero el otro saca la cara por su hermano. Las mismas iniciales, el mismo corazón, el mismo sentimiento de sacar adelante el Perú. MB, ¿no? Martín Vizcarra, Mario Vizcarra. Por algo lo ponen a hablar a este señor. Ha dicho, como familia y partido expresamos nuestro absoluto rechazo. El partido político Perú Primero la Familia y, como no, Mario Vizcarra, como hermano, expresamos nuestro más profundo y decidido rechazo a esta detención arbitraria, abusiva y no solamente ello, sino el argumento y la decisión del juez. Ya prácticamente lo están condenando, cuando solamente el tema debía circunscribirse a determinar si procedía o no una prisión preventiva. Y continúa. Le dicen, a ver, señor, ¿usted va a postular? Claro que sí, dice. Ah, caramba, seguro lo tiene, ¿no? Claro que sí postularía como precandidato. Estamos todavía dentro de los plazos en los cuales Martín va a estar en las condiciones de postular. Por eso yo quisiera, por favor, y hago un pedido a la gran militancia que todavía no estemos en especulaciones. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido. Él sabe perfectamente, ¿no?, que esto lo más seguro es que no suceda. Pero si él se llegase a convertir, y esta es la estrategia, creo yo, de Vizcarra, en presidente de la República, que tendríamos que conocerlo, porque nadie sabe quién es el hermano de Vizcarra. Ahora, porque aparece, ya le conocemos el rostro. Ya lo podemos sacar, ¿no? ¿Qué haces? Indultas a tu hermano, pues. Obvio. Es la figura del indulto o de la gracia presidencial. Es algo que solamente es aplicable, según la Constitución, por el jefe o jefa de Estado. Claro, Mario Vizcarra llega al gobierno y ¿qué hace? Le perdona la vida al hermano, pues. Y nadie le puede decir nada porque es una gracia presidencial. Eso estaba cantado. Martín Vizcarra llegó a la audiencia donde se iba a determinar si efectivamente correspondían o no los 6 meses de prisión preventiva que estaba solicitando el Ministerio Público. Al final no le dieron 6, 5. Diciendo que él estaba segurísimo de que eso no iba a trascender. Que era una injusticia, que él sí tiene arraigo, que todo estaba maravilloso. Pero antes, es un viejo zorro, pues, el bebito Fiu Fiu se las sabe todas. ¿Ah? Había grabado un video donde manifestaba su preocupación. ¿Qué tal? Por favor, no se acerque por acá, señor Vizcarra. Su preocupación, fíjense ustedes, ¿no? No tanto por el asunto jurídico, legal, por decir, yo sí tengo como demostrar que cuento con arraigo familiar, arraigo laboral, no soy una persona que haya intentado fugar, no pongo en riesgo el proceso, el juicio oral. No, era un mensaje absolutamente político, porque él sigue haciendo política y desde la cárcel va a seguir haciendo política. Y llamándolo al hermano para que salga a declarar en redes y en medios de comunicación es porque sigue haciendo política. Vizcarra la tiene en ese aspecto muy clara, muy clara. A él no le molesta tanto irse a la cárcel, porque esto lo victimiza. Esto hace que mucha gente diga pobrecito, sin condena, sin sentencia. Pero si el señor viajaba por todo el país, si hubiera querido fugarse, lo hubiera hecho a través de cualquier frontera. Se iba a Ecuador, no. Y se ha quedado. Arraigo familiar, que eso sí es bastante descabellado por parte del juez y lo hemos comentado la semana pasada aquí. ¿Qué culpa tiene el señor de que sus hijos ya sean mayores de edad y que se hayan ido de la casa? O sea, eso no quiere decir que él no tenga un espacio donde vive, un lugar donde llega cada noche a descansar. Es injusto porque le quitas, digamos, la posibilidad de defenderse a una persona por ser adulta y tener hijos grandes o no tener hijos, ¿no? Versus una persona que tiene todavía gente dependiente en su hogar. A mí sí me parece un poco abusivo eso, tengo que decirlo. Y seguro acá aparecerán en el chat algunos diciendo, ahí está Julián la vizcarrista, ¿no? La zurda, la comunista, la caviar, la filosenderista, la mermelera. Pero ya les he dicho, ya no me importa. Es más, voy a leer algunos de los comentarios que llegan por aquí. La política está en piloto automática, dice Jume. Sí, pues. Y aquí están varios de los bunqueros que nos siguen siempre, están en todas. Hernán Banda, buenos días, Ruth, se saludan entre ustedes. Recuerden ponerle like, ponerle mucho like a los videos de este programa Arde Troya. Pueden revisar el historial de este mes y un poquito más que tenemos al aire. Y tocar la campanita para suscribirse al canal de La República. Qué pena que no tengamos el videíto, ¿no? El videíto de Martín Vizcarra. ¿Lo podemos conseguir? No, es muy tarde, ¿no?
tendríamos que esperar mucho. A ver, un ratito y lo buscamos. Y ya, porque claro, él se graba antes de la audiencia y le debe haber dicho al abogado, al hermano, oye, por si acaso esto no lo saques hasta escuchar el veredicto, que si me juega en contra, obviamente va a ser perfecto, porque yo ya no voy a tener la oportunidad de salir a hablar con los medios de comunicación, con la prensa, pero ustedes se encargan de viralizarlo. Y es un experto en redes sociales, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra se maneja muy bien, en TikTok sobre todo, donde tiene una cuenta con muchísimos seguidores y donde apela al público que más consume esta red social, que son los más chiquillos, los más jóvenes, los que se matan de la risa viéndolo con su lagartito, ¿no? Con su camiseta, preparando panqueques en su casa, con el panetón del lagarto, comiendo su pionono, Lo tenemos. con la música de fondo, ¿no? El bebito Fiu Fiu. Caramelo de chocolate, ¿no? Qué vergüenza. Miren ustedes el nivel, que le apareció una presunta amante que se la había llevado a un hotel y que le decía bebito Fiu Fiu. Ay, no, la verdad. Si no es de cuarta y es de quinta. Toledo con Lady, ¿se acuerdan? Pero son tremendos estos. Lo tenemos, Juli. Lo tenemos, vamos con el video. Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto yo ya lo sabía hace 2 días, porque había una resolución que incluso estaba firmada, dando este resultado. Porque esto no se trata ya de justicia, se trata de política. Hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado. Y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial. Porque esto no es nuevo para mí. Yo ya he sido vacado el año 2020 de la Presidencia de la República. He sido inhabilitado por el Congreso 3 veces. Me han sacado del partido Perú Primero que yo fundé. Y ahora, en el colmo, me meten preso sin tener sentencia ni tener condena. Porque ahora ya no se trata de Martín Vizcarra. Ahora también se trata del peligro de que este pacto corrupto, mafioso, se adueñe de todo nuestro país. Por eso hay que advertir a la comunidad internacional, pero principalmente a todos ustedes, a ti, ciudadano, hombre y mujer, joven, que quieres ver un país próspero y moderno, evitar esta situación. Es el momento de levantar la voz y luchar entre todos para salvar nuestra democracia y conducir al país por la senda del progreso y desarrollo que todos nos merecemos. Ya basta de este pacto mafioso y corrupto que nos está gobernando y que se está adueñando de todo el Perú. Todas se las sabe, lagarto, todas. Antes de terminar el programa, quiero hacer un comentario sobre las elecciones que se han llevado a cabo en Bolivia. Qué nivel de orden, ¿no? Qué maravilloso ver cómo la gente se puede empoderar a través de un voto y llevar a 2 candidatos que tienen, no voy a decir la generosidad, porque eso no se trata de ser generoso o no, se trata simplemente de saber cómo actuar cuando eres político, ¿no? Y dejar las diferencias de lado para reconocer que estás en un momento, has pasado a una segunda vuelta y tienes que felicitar también a la persona que obtuvo lo mismo, ¿no? La misma posibilidad de empezar un nuevo tramo en la carrera para conquistar el voto de aquellos inseguros, de aquellos que eligieron alguna de las opciones que finalmente no pasaron a esta segunda etapa. Increíble, una sorpresa. Rodrigo Paz y Jorge Quiroga a la segunda vuelta. Bolivia va a apostar esta vez por la derecha. Es un país muy golpeado por Evo Morales y sus secuaces durante mucho tiempo y están apelando a un futuro diferente. A pesar de que Evo Morales hizo campaña por voto nulo, a pesar de la mugre que se vio durante la campaña, al final quienes dieron cátedra no fueron los políticos necesariamente, fue la gente.
impecable. Los veedores, que siempre están muy pendientes, fiscalizando que todo se lleve a cabo en orden y dentro del margen democrático, constitucional, en un país donde existe el Estado de Derecho, han hablado maravillas de la actuación de la gente, del compromiso para ir a votar, de cómo funcionaron las mesas. Y creo que deberíamos de ver un poquito más a Bolivia, ¿no? Y decir, bueno, o sea, ellos están ahora decididos a hacer un cambio en su historia. Y lo están haciendo bien. ¿Por qué nosotros no podemos ir por el mismo sitio? ¿Por qué? Sí podemos, porque esto ya depende de nosotros. Van a desmontar el modelo que implantó el izquierdista más, cosa que me parece muy bien, porque no se trata de izquierdas o de derechas. Se trata de posturas radicales extremas que siempre hacen daño. Un centro izquierda, maravilloso. Un centro derecha, maravilloso también. Si se pueden juntar, mejor todavía, porque ahí pueden hacer un intercambio, un trueque de ideas increíbles. Para eso hay que tener, creo yo, capacidad de desprendimiento y el ego en su sitio, ¿no? Para decir, necesito de esta otra persona que me puede sumar. En el Perú, desgraciadamente, esos perfiles políticos no los tenemos. Vamos a ver si de pronto aparece alguien en el tiempo que queda. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses. En 8 meses ya estamos todos en las urnas votando. Así que a pensar mejor, pues, a pensar mejor. Tenemos tiempo, no nos quejemos. 8 meses, ya casi un embarazo, señores. Para indagar, revisar. Yo siempre les digo, más allá de que un periodista, un medio de comunicación les guste, no les guste, vean y escuchen a aquellos a quienes les creen. No, pero es antipático, no me gusta cómo habla, me aburre, me encanta. Ok, pero si le crees, por ahí es. Cuando se trata de seguir un medio de comunicación o a un periodista. Si le crees, si te genera credibilidad, la odias, te cae antipática, o de pronto te encanta, te fascina, pero te genera dudas, no la ves muy honesta, no lo ves muy honesto, por ahí no es, pues. Acá no se trata de caerle bien a todo el mundo, de ser Miss Simpatía o Mister Simpatía. Se trata de que la gente sepa perfectamente que hay algo con lo que algunos periodistas no transamos, y eso se llama credibilidad. Gracias por vernos, señores. Voy a botar mi mito, ¿ya? Porque hoy día sí me lo han prendido. Ahí está. Ahí está. Aparece una humeada acá en la República. Deberíamos invitar de vez en cuando a algunas personas que nos ven. Janet Arias, a ver, por favor, para que participen en este momento crucial, donde voto sería el humo. interesante. ¿Ah? Muy interesante. Muy interesante, trascendental, por donde se le mire. Gracias a todos ustedes por vernos, por elegirnos. Like, ya saben, campanita para suscribirse en el canal de la República. Y nos reencontramos mañana, martes, con más aquí, en Arde Troya. Chau.